Buenos días, mi nombre es Paula Sarabia. Voy a hablaros de algunos aspectos fundamentales de seguridad alimentaria en el vending. En ocasiones, la experiencia que nosotros tenemos frente a una máquina de vending es únicamente el meter la moneda y extraer el producto de la máquina, sin llegar a percibir todo el complejo proceso que tenemos detrás que hay detrás para que en ese momento saquemos este producto con las máximas condiciones de higiene y de seguridad para el consumidor. Para que seamos un poco conscientes de la importancia de todo ese proceso que hay detrás cuando nosotros sacamos el producto de la máquina, vamos a ver con pinceladas todas las partes importantes en los procesos previos referentes a seguridad alimentaria. La inocuidad de los alimentos es un proceso muy complejo y por eso creemos que es interesante conocer todas esas fases previas que son fundamentales para que cuando el consumidor obtenga el producto pues tenga esas máximas de seguridad. El vending, además, es un sector que en el mundo de la alimentación ha experimentado un crecimiento importante y una transformación y una evolución muy, muy importante. Es un sector que se ha profesionalizado en los últimos años y que además muchas empresas han cambiado un poco el concepto y quieren ir un paso más a nivel de innovación, de desarrollo y también de calidad del producto. Entonces, buscamos controlar todas esas fases del proceso previo para también tener un mayor control del proceso y, por lo tanto, pues obtener un producto de mayor calidad. En el momento inicial, el momento en el que queremos controlar ese origen, debemos hacer dos selecciones muy importantes. Por un lado, la selección de proveedores y, por otro lado, la elección de materias primas o productos que nosotros vamos a tener finalmente luego en nuestras máquinas, ¿no? A la hora de seleccionar el proveedor, es muy importante todos los requisitos que le vamos a solicitar para homologarlo, ¿no? Una parte es la parte documental, que podrían ser fichas técnicas, registro sanitario, etcétera. Y otra parte, pues es una parte más desde el punto de vista cualitativo del proveedor, que sería, por ejemplo, las certificaciones de calidad. Un proveedor que tenga unas certificaciones de calidad implantadas y acreditadas por un organismo independiente nos va a dar unas garantías mayores de la calidad de ese producto y de que está elaborado en las condiciones más adecuadas de higiene y de seguridad alimentaria. En este proceso de homologación, nosotros, por ejemplo, podemos incluir esas auditorías al proveedor. O sea, aparte de que tenga una certificación de calidad, nosotros auditamos al proveedor. De esta forma, vemos que en sus instalaciones está cumpliendo con las buenas pautas de higiene que nosotros queremos para nuestro producto. Además, en este proceso de homologación también nosotros hacemos analíticas periódicas a esa materia prima. De esta forma podemos saber si en el momento en que entra en nuestra instalación ya cumple con los criterios microbiológicos y de higiene que nosotros queremos. ¿De qué es? Así, una vez que hemos evaluado este proveedor, no se queda en selección de proveedores, ¿qué requisitos le solicitamos? Hacemos un seguimiento continuo a ese proveedor y una evaluación continua del proveedor para que de esta forma, en el momento en que se desvíe de esas características que nosotros, esos requisitos que nosotros queremos del proveedor, pues que no detectarlo en el primer momento. Entonces, esta evaluación continua del proveedor también es muy importante, no solo en la parte de homologación. La otra elección de la que os hablaba es la materia prima, ¿no? La materia prima tenemos que tener muy claro qué requisitos tiene que cumplir, tanto a nivel higiénico y sanitario como a nivel incluso de otras características logísticas. Para que nos entendamos, pues sería la textura, la vida útil que tiene, cómo debemos manejarla, en qué condiciones. Todo esto son características muy importantes para que la materia prima luego se adapte completamente a los requisitos que nosotros necesitamos a la hora de elaborar un producto. Además, por supuesto, esa materia prima procederá de un proveedor previamente homologado. En cuanto a las materias primas, en el caso, por ejemplo, de los productos que vamos a usar en el obrador, nosotros tenemos como un plus más de exigencia y somos más exhaustivos que en el caso de otros productos, porque habitualmente en el vending los productos procedentes de obrador son comidas preparadas, listas para el consumo,
Entonces, el riesgo suele ser mayor, el riesgo de estos productos. Por lo tanto, tenemos que dar un plus más de control a ese tipo de productos. Solicitarles unas certificaciones de calidad es incluso más importante, esas auditorías a proveedores fundamentales, y el control de materia prima se hace tanto en recepción de forma visual, que el envase venga en correctas condiciones de higiene, que venga correctamente etiquetado, con la fecha de caducidad adecuada, etcétera, y también ese control que os comentaba de analítico de la materia prima. También para asegurarnos pues, que en el momento que no entra en nuestra instalación nada que no cumpla con esos criterios sanitarios que nosotros queremos. Por otro lado, el café también es fundamental ese control desde el origen. ¿Por qué? Porque al final en la calidad final del café que nos puede salir de una máquina, afecta muchísimo el cultivo, cómo se ha recolectado, cómo se ha transportado, cómo se ha distribuido, en qué condiciones, cómo se tuesta, esa curva de tueste que podamos hacer. Entonces, como a la calidad del café todo esto le afecta mucho, haremos, aparte de un control también analítico, podemos analizar un análisis químico, pues la acrilamida, por ejemplo, que es muy importante también para la salud del consumidor, pero también tenemos que hacer un análisis organoléptico sensorial por un personal técnico cualificado para su análisis, como por ejemplo la figura del barista. Es muy importante ya que él ayudará a definir esa curva de tostado para esa materia prima y la calidad final del producto será la óptima, incluso la regulación en la máquina. Entonces esto es fundamental. Y ahora hablamos, ya hemos hablado del origen, ya tenemos elegidas esas materias primas, esos proveedores, y pasamos al proceso productivo. En cuanto al proceso productivo, podemos agrupar los aspectos importantes como aspectos de seguridad alimentaria y aspectos que afectan más a la calidad, ¿no?, del producto. En cuanto a los aspectos más relacionados con la seguridad alimentaria, por supuesto es fundamental el almacenamiento correcto del producto y de las materias primas y el trabajarlo a una temperatura controlada si ese producto lo requiere. Esto nos permite que el producto se mantenga mejor, cumpla más con los criterios sanitarios y además a la hora de trabajarlo trabajamos con más seguridad, que es fundamental. Otro aspecto importante que afecta a la seguridad alimentaria, pues la limpieza y la desinfección. Desinfectamos y limpiamos todas las herramientas que utilicemos en producción, los equipos que vamos a usar y las instalaciones. Esta limpieza y desinfección debe hacerse con un protocolo ya contrastado, que hayamos verificado que es eficiente, con unos productos además homologados y que además hemos probado su eficacia para el tipo de suciedad que nosotros tenemos en la planta de producción, pero también para las bacterias que afectan a ese tipo de suciedad. O sea, tienen que ser productos muy específicos para las superficies y la suciedad que vamos a limpiar. Entonces, una vez que hemos elegido esos productos, formamos al personal. El personal que va a realizar esa limpieza y desinfección tiene que conocer perfectamente ese protocolo y cómo se usa. Y ese protocolo que nosotros vamos a implantar, además lo habremos verificado de forma analítica. Realizamos también análisis de las superficies y los elementos que entran en contacto con los productos, con los alimentos. También a los manipuladores para conocer si saben tener una higiene correcta de manos. Y finalmente también analizamos el producto terminado para poder saber, antes de que salga al consumidor, si ese producto cumple con las expectativas y con los requerimientos sanitarios adecuados. De esta forma habremos analizado la materia prima, las superficies con las que ha entrado en contacto, los manipuladores que lo han podido contaminarlo o no, y el producto terminado antes de que salga al consumidor. Y de esta forma tenemos controlado de forma analítica que cumplimos con los criterios microbiológicos en todo el proceso. Por otro lado, otro aspecto fundamental que repercute a la seguridad alimentaria es la formación del personal. Ya no solo, como os comentaba, la formación en temas de cómo limpio, cómo desinfecto, sino también la formación sobre buenas prácticas de manipulación para evitar que este personal con sus prácticas pueda contaminar el producto o incrementar una contaminación que no tenía riesgo que había inicialmente en el producto. De nada serviría, además, a este personal pues darle una ropa exclusiva para trabajar, gorro, guantes, mascarillas, etcétera,
si luego no sabe usarlo correctamente, por ejemplo, pues enseñarles en qué orden deben colocarse los EPIs, la ropa, cómo debo manipular el producto, etcétera. Todo esto es fundamental para que ese personal actúe correctamente durante la manipulación. Por otro lado, los aspectos relacionados con la calidad. Podemos utilizar, por ejemplo, un programa informático de forma que podamos conocer para la producción que tenemos que hacer cuánta materia prima necesitamos. Pediremos al proveedor una materia prima mucho más específica para lo que luego vamos a producir y además manipularemos en planta menor cantidad de materia prima, cosa que también disminuye muchísimo el riesgo. Al manipular solo la materia prima que nosotros vamos a necesitar para trabajar, la materia prima que usamos va a ser mucho más fresca, para que nos entendamos. Si yo, por ejemplo, tengo que montar un sándwich, necesito un embutido loncheado. Si lo loncheo justo antes de montar el sándwich y envasarlo, va a ser mucho más fresco y acercaremos al consumidor mucho más esa experiencia de haberse hecho el sándwich justo antes en casa. Entonces, es muy importante para la frescura de los productos. En cuanto a la reposición ya en máquina, por supuesto, volvemos al mantenimiento de la cadena de frío, porque es fundamental desde el almacén en el que hemos almacenado ese producto terminado, la salida a ruta, el vehículo de transporte y finalmente las máquinas. Esa cadena de frío se mantiene pues manteniendo las condiciones adecuadas en la instalación en la delegación, por ejemplo, en el almacén. Cuando cargamos la furgoneta, el vehículo, cargamos el producto que requiere frío en último lugar y con el vehículo ya a la temperatura correcta. Y luego nuestro personal, antes de cargar el producto a máquina, lo que hace es comprobar la temperatura de la máquina. De esta forma nunca saldrá el producto a una máquina que no lo vaya a mantener en las condiciones adecuadas. Por otro lado, al controlar todo el proceso, incluso desde la elaboración hasta la reposición en máquina, nosotros podemos controlar el tiempo entre que se ha elaborado un producto y que se ha repuesto en máquina. Esto disminuye muchísimo el riesgo del producto y además aumenta la frescura. Si, por ejemplo, elaboramos hoy un producto, por ejemplo, un sándwich, una ensalada, y esta madrugada nuestro gestor lo está reponiendo ya en la máquina del cliente, habrán pasado menos de 24 horas desde que hemos elaborado ese producto y está ya a disposición del consumidor. Por lo tanto, la frescura de ese producto es mucho mayor. Otro aspecto fundamental, que además ahora mismo estamos todos muy preocupados con ello, es la higiene. La higiene tanto en esa cámara que hemos almacenado el producto en la delegación, tanto en el vehículo donde lo hemos transportado, y la higiene en la máquina donde lo vamos a poner a disposición del consumidor. En las máquinas nosotros tenemos ya una limpieza y una desinfección programadas de forma automática en la máquina, pero además en cada una de las reposiciones nuestros gestores hacen una limpieza y una desinfección de la máquina y además pues están formados para tomar todas las precauciones necesarias, como por ejemplo el uso de guantes. Esas máquinas, por ejemplo, en la máquina del café, ¿no? Que el producto pues al final va en contenedores, el café es un producto pues que puede a lo mejor tener más residuo. Esa limpieza y desinfección continua en cada visita del gestor es fundamental para el mantenimiento también de esa máquina. Por otro lado, una vez que ya tenemos el producto en máquina, ¿me pasas, Enrique? Gracias. Podríamos pensar que una vez que tenemos el producto en la máquina perdemos ya el control del producto hasta que vuelva al gestor, ¿no? Porque físicamente no estamos allí, no estamos en la máquina. Pero esto en nuestro caso, por ejemplo, el desarrollo de software que hemos hecho y el desarrollo tecnológico que se tiene permite monitorizar esas máquinas en remoto. Al monitorizar las máquinas en remoto, podemos controlar la temperatura de las máquinas en remoto y además podemos conocer qué producto tenemos en cada uno de los carriles de la máquina y bloquearlo en caso de que haya una alerta. Esto es fundamental también, sobre todo en caso de una incidencia, ya que nosotros podemos parar esa venta hasta que nuestro gestor pueda desplazarse a la máquina y pueda pues retirar el producto con el que haya el problema.
Además, tenemos las máquinas programadas para que en caso de que se vaya la luz, que el equipo de frío no funcione y suba la temperatura, la máquina bloquee esos canales. Entonces, la tecnología es muy importante en este caso para poder controlarlo en caso de alerta. Todas las empresas de alimentación tienen que tener un protocolo en caso de alerta alimentaria, es uno de los requisitos básicos sanitarios. Entonces, nuestro protocolo en caso de alerta nos permite controlar el producto en máquina y impedir la venta en caso de una alerta. Además, pues periódicamente hacemos simulacros para asegurarnos que esa tecnología funciona correctamente y que además todo el personal sabe cómo tiene que actuar en caso de una alerta. También es muy importante porque activamos ese bloqueo en máquina y el desplazamiento del personal para retirar el producto con el que haya el problema. En cuanto a la trazabilidad, es la capacidad de rastrear un alimento a través de todas sus etapas que forman la cadena alimentaria y es un elemento de control que nos permite actuar en caso de alerta. En nuestro caso, la trazabilidad va desde esa materia prima hasta el producto elaborado y vendido en máquina. Esa trazabilidad tan completa del origen, o por ejemplo en caso del café, pues desde el cultivo hasta la máquina, nos permite no solo si hay un problema en un producto terminado, sino también en caso de que haya un problema con una materia prima, nos permite retirar todos los productos que haya en máquina con esa materia prima, cosa que aumenta muchísimo la seguridad alimentaria y nos garantiza un riesgo mucho menor para el consumidor. Pero bueno, la prioridad ahora mismo como empresa, ¿cuál debe ser? Lo primero, velar por la seguridad y salud de todos nuestros empleados y de todos nuestros clientes. En segundo lugar, dotar de los medios necesarios a todo nuestro personal para que se pueda dar y garantizar ese servicio. Y por último, la creación de un comité de gestión y unos protocolos de gestión específicos. Lo ideal es que ese comité esté representado por todos los ámbitos de la empresa, desde dirección, departamento de calidad, prevención de riesgos, recursos humanos y también parte operativa. ¿Qué necesitan nuestros equipos en estos momentos? Bueno, pues además de crear protocolos y hacer un seguimiento de su cumplimiento, creemos que es fundamental reforzar la fluidez en la comunicación. Muchísimo. Hay mucha incertidumbre, muchas noticias a diario y es necesario que todos los protocolos y todas las medidas que se tomen dentro de las empresas se trasladen debidamente a todo el personal. El hecho de estar aislados pero no desconectados, ¿no? Por otro lado, cuidar mucho los canales de comunicación que utilicemos con nuestros equipos. Si puede ser una comunicación presencial o telefónica, mucho mejor a utilizar un canal vía email o, por supuesto, nada de utilizar el WhatsApp para comunicaciones importantes. Fundamental también la rapidez en la toma de decisiones. Cada día estamos viviendo cambios continuos. Salen protocolos o reales decretos nuevos que nos exigen irnos adaptando. Transparencia y accesibilidad que generen confianza en los equipos. Escucha activa, empatía, apoyo y sobre todo reconocer el esfuerzo y el compromiso en estos duros momentos que nos está tocando vivir. Bueno, brevemente, sin entrar en detalle, os hemos puesto un ejemplo de la guía informativa que nosotros hemos editado. La verdad que el documento es bastante denso, pero bueno, principalmente lo que queríamos compartir con los equipos es el ámbito de aplicación de esta guía, qué es el coronavirus, en qué consiste, sintomatología, cómo se puede contagiar una persona, cuáles son los grupos de riesgo que tenemos que tener claros y luego, sobre todo, mucho hincapié en las medidas de prevención, desde prevención básica para todo el personal, medidas de prevención específicas por equipos de trabajo, higiene tanto de instalaciones, zonas de trabajo, higienización de imágenes. Esta parte sí que después la vamos a desarrollar más en detalle. Y bueno, temas relacionados con cómo gestionar ahora mismo viajes, visitas, reuniones, formaciones y demás. Otro punto muy importante dentro de este protocolo de actuación es cómo vamos a organizar la actividad laboral. Principalmente, ¿qué se decidió? Administración y departamento comercial 100% en modo teletrabajo, porque era compatible con las funciones que desempeñamos. Y el equipo operativo, que sí que tiene que continuar en calle, como puedan ser gestores de ruta, técnicos o departamento de instalaciones, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para proteger a esos equipos? Con una correcta entrega de EPIs de emergencia, como comentaba Paula, guantes, geles hidroalcohólicos, mascarillas, gorros, una correcta organización por grupos de trabajo con diferentes horarios
que permitan minimizar el riesgo de contagio, restringir las zonas de acceso por departamentos y luego también la parte de gestión de contacto de máquina. Vale, contacto en máquina. Sé que es un tema que dentro del vending y en general todos los usuarios preocupa bastante. Es una realidad que existe un riesgo de contaminación cruzada por el virus porque no solo se contagia a nivel de personas, sino también se puede trasladar a lo que son superficies, incluidas evidentemente las máquinas. Entonces, ¿en qué tenemos que hacer o qué podemos hacer hincapié? Por supuesto, una correcta higienización de máquinas, que ya se hacía habitualmente, pero ahora estamos haciendo sobre todo la utilización de uso de desinfectantes de evaporación rápida para limpiar todo lo que tenga que ver pues, con las zonas exteriores, pantallas, botoneras, que al final es lo que más se utiliza. Después, extremar las medidas de higiene por parte del gestor, correcta limpieza de manos, utilización de guantes, medidas de protección como son las mascarillas. Por supuesto, el uso de la tecnología clave, sistemas de telemetría y aplicaciones para el pago por móvil. Al final lo tengamos que utilizar pues, los sistemas tradicionales de monederos o billeteros. Uso de mamparas de separación entre máquinas, que así lo que vamos a conseguir es evitar el contacto entre usuarios. Igualmente, también estamos utilizando indicadores dentro de estas mismas mamparas o en el suelo que nos marcan la medida mínima de seguridad de ese 1,5 metros que nos recomiendan. Y, por último, potenciar el departamento de I+D+I. Al final tenemos que responder a todas las nuevas necesidades que nos vayan surgiendo y reinventarnos en la medida de lo posible con aplicaciones que sean de utilidad. Por último, para finalizar mi presentación, bueno, quería contaros ejemplos que podemos hacer de buenas prácticas dentro del ámbito de la seguridad alimentaria. Uno, pues los sistemas de monitorización de máquinas que nos permiten controlar en remoto tanto posibles fallos de temperatura, posibilidad de encontrar algún producto caducado o detectar posibles alertas alimentarias. La realización de auditorías internas es algo clave, que nosotros a nivel interno controlemos cuál es la situación de nuestros almacenes, de la operativa del día a día de los gestores, de la limpieza que tenemos tanto en nuestros vehículos como en nuestras máquinas. Y luego dos figuras clave, la figura de un supervisor de ruta y la figura de un supervisor comercial, que van a intentar vigilar todo este proceso y que se cuide el más mínimo detalle, tanto en el proceso productivo y de distribución como en el proceso de atención al cliente. Y por último, utilizando también estos sistemas tecnológicos, pues los sistemas de control de alérgenos a través de aplicaciones móviles o de códigos QR, pues que nos permiten identificar todos los productos que tenemos en máquina en cuanto a posibles intolerancias o alergias alimenticias que pueda tener el personal que lo utilice. Y nada, agradeceros todo vuestro tiempo y doy paso a mi compañero Enrique. Muy bien, muchas gracias Patricia y Paula por vuestra brillante exposición. Bueno, yo me voy a centrar un poco, voy a dar unas pinceladas en estos 5 minutos que me quedan de los aspectos importantes que una empresa, o sea, el comprador del servicio de vending, en qué se debe focalizar. La figura puede ser un facility manager, puede ser una persona de compras o de recursos humanos o todos ellos, ¿no? Hay 7 aspectos fundamentales que a nosotros nos gusta insistir, ¿no? Ya digo que no hay tiempo, entonces, bueno, evidentemente estamos a vuestra disposición, tanto luego en las preguntas como fuera de aquí nos podéis localizar a todos nuestros compañeros del equipo de desarrollo de clientes, como a mí mismo, en LinkedIn, estamos a vuestra disposición.